Uno, uno. Qué bueno estar en casa. Ahí no está, lo voy a invitar a que se ponga de pie de nuevo para que haga ejercicio, se despierte, saluda a la persona que está atrás, que está adelante, que está al lado. Dígale bienvenido a casa. Qué bueno tenerte aquí. Qué privilegio formar parte de esta casa, ver lo que el Señor está haciendo. Estamos sumamente emocionados por esas alabanzas. Nosotros con Andrés tuvimos la mañana de adoración donde surgió esa melodía con Nancy. Y yo la grabé, ahí la tengo, yo soy parte de eso. En Spotify quiero créditos para monetizar un poco, aunque sea. Y yo le dije a Andrea, esta canción si la sacan va a ser un éxito, le digo. Sí, pero se echaron como un año ahí. Por presión de Mario, ahí estuvieron. Un aplauso para Mario, porque Mario metió presión ahí. Y creo que cada una de las cosas que Dios hace, y hoy voy a hablar mucho acerca de los pactos, de las alianzas, es lo que esta casa hace con el Señor. Y parte de la cultura es lo que nuestros pastores nos enseñan, a tener pactos con el Señor, a creer lo que Él puede hacer en nuestras vidas, a través de nuestras vidas, y cómo su presencia se mueve, desciende, descansa en medio de este lugar. Y creo que toda persona que viene a este lugar recibe algo de parte del Señor. El Señor transforma todas nuestras vidas. Nosotros con Andrea, desde el primer día que vinimos, el Señor comenzó a hacer algo en nuestras vidas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero algo que se vive dentro de esta casa es eso, que hay una transformación, vidas de familias completas, personas son transformadas. Y quiero que ahí donde están puedan cerrar sus ojos un momento, puedan inclinar su rostro. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Un tiempo donde sabemos que tu presencia es manifiesta en este lugar. Gracias por estar aquí, no solamente por visitarnos, sino por habitar en medio de este lugar, Señor. La intención de nuestro corazón es poder ser buenos anfitriones de tu presencia y poder agradar tu corazón en todo momento. Te entrego este mensaje, Señor, en tus manos y que puedas ser tú hablando a través de tu palabra y de tu espíritu en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy, el mensaje que quiero compartirles se llama Pactos a Ciegas. Es un mensaje que el Señor ha enseñado tanto a mi vida y ha traído tanta conciencia a mí desde que yo estaba pequeño hasta mi edad adulta, de pactos que he hecho de diferentes formas que ya han traído peso de maldición a mi vida o peso de bendición y edificación a mi vida. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 9 del libro de Josué y ahí se los van a poner en pantalla. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que me puedan seguir ahí con la pantalla, con su celular, con su Biblia física. Y vamos a comenzar a leer, los voy a poner como en contexto qué es lo que está sucediendo en medio de este pasaje. Y es que el pueblo de Israel está conquistando diferentes reinos que el Señor los ha mandado a conquistar a causa de la tierra que les prometió. En el capítulo 8, el Señor les da la victoria y ellos están sumamente confiados. Pero en ese momento, cuando el Señor les da las instrucciones, les dice, no van a recibir ningún reino que esté cerca del territorio que yo les he dado.
¿ok? Cualquier reino cercano no es para nada permitido, y algo sucede en medio de ese tiempo, y es donde vamos a leer. Es un poquito larguito el capítulo, pero les voy a pedir que prestemos mucha atención a lo que vamos a leer. El capítulo 9 dice: los gabaonitas engañan a Israel. El versículo 1. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. ¿Que hagan un tratado de qué? De paz. Entonces los israelitas respondieron a los heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron: nosotros seremos sus siervos. ¿Qué serán? Sus siervos. ¿Pero quiénes son ustedes?, preguntó Josué. ¿De dónde vienen? Ellos contestaron: nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: lleven provisiones para un largo viaje, vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle cómo somos sus siervos, les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno cuando partimos de nuestros hogares, pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Esos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas del largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. ¿Qué no hicieron? No consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado, pero los líderes respondieron: dado que hicimos un juramento en presencia del Señor Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces Josué reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo entre nosotros? Malditos sean, de ahora en adelante, siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de Dios, de mi Dios. Ellos le respondieron:
lo hicimos porque nosotros sus siervos se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo, y eso se dedican hasta el día de hoy. Algo interesante que habla acerca del pacto y de la alianza es que esta palabra tratado o pacto en otras versiones viene del hebreo que se llama berit. Este hebreo, el hebreo original, la traducción de esto es alianza, pacto o liga, ligar. Y vemos cómo al pueblo de Israel le toca hacer una alianza, le toca hacer un pacto a causa de un engaño, ¿verdad? Este pueblo tenía que ser destruido, su gobierno como tal, para que no se levantaran en ningún momento dentro del territorio que Dios le había dicho a Moisés, que Dios le había prometido al pueblo de Israel que iban a gobernar. Y en el transcurso de nuestras vidas, nosotros de una u de otra forma realizamos pactos que no vienen por parte del Señor. En una parte de los versículos dice, y no consultaron al Señor. Hace algunos años, vamos a ver, tal vez unos 8 años más o menos. 9. No, tanto no. 9. Yo comencé a conocer una persona, con permiso de mi esposa. Y esta persona era de otro país. Y cuando comenzamos a conocernos, comenzamos a entablar una relación, la gente nos decía, qué linda pareja, qué romántica historia, usted aquí, ella allá, yo viajaba por allá, la familia de ella me alimentaba, ¿verdad? Me daba un montón de comida, ella venía de vez en cuando aquí a Honduras, y así era la relación. Ella era una muchacha que le servía al Señor, pero a medida que fue pasando el tiempo, aquello que yo veía en ella comenzó a ceder, comenzó a tomar decisiones en cuanto a sus ambiciones personales. Y algo que me comenzó a suceder a mí es que mi vida comenzó a girar en torno de ella. Yo dije, ok, si ella hace esto, a mí me va a tocar irme para allá. Y comencé a pensar, mejor me voy a vivir para allá. Yo sé que ella puede encontrar trabajo rápido. Y comencé a cambiar un montón de cosas en mi mente, en mi corazón, a cambio de poder agradar a esta persona. Cuando comenzó a pasar el tiempo, un día estando en la casa de esta persona, en este país, el Señor me habla y me dice, Julio, al baño. Dios tiene una relación interesante conmigo y el baño, ¿verdad? Porque ahí donde yo intercedo, o sea, a veces casi me agoto el agua del tanque, ¿verdad? Y Andrea, por eso gastamos mucha luz, porque se tarda mucho, pero es que yo intercedo y todo, me encanta. Y en aquel entonces el Señor, y me meto al baño, me quedo viendo en el espejo y siento que el Señor me habla y me dice, Julio, no te reconozco. Y aquello caló tanto en mi corazón porque yo dije, Señor, ¿por qué me estás diciendo esto? Saben, eso fue en enero, yo había pasado año nuevo en este país, y cuando yo agarro el bus para regresarme para Honduras, yo venía con una angustia en mi corazón, yo sentía como algo en mi corazón había sido impactado por la voz de Dios ese día diciéndome, ya ni sé quién sos. Pues en ese momento yo regreso a Honduras
pasa mi cumpleaños en enero y esta relación se estaba volviendo como mucho más tensa porque yo no estaba 100% de acuerdo con ciertas decisiones que esta persona estaba tomando, pero tampoco estaba conforme en lo que yo me estaba convirtiendo. Ahora les explico por qué. A mis 21 años, el 4 de junio del año 2011, yo hago un pacto con Dios. Y yo le digo, Señor, yo te entrego mi vida. Te entrego por completo mi vida a cambio de que me rescates de esta depresión, de la ansiedad, de las pastillas, porque yo había tomado la decisión de quitarme la vida. Y le dije al Señor, si vos me sacás de este hoyo en el cual yo estoy, yo prometo servirte por el resto de mi vida. Y yo esa mañana, fue un sábado, yo hago un pacto con Dios. Y yo no podía romper ese pacto. Y el Señor me estaba llevando a entender que yo había hecho un pacto con Él, pero yo también quería hacer un pacto por otro lado. Y llega un punto, el 13 de febrero, ya mucho más adelante de ese año, el Señor me habla y me dice, es tiempo que termines esta relación. Para mí fue tan difícil porque me había hecho ilusiones, porque qué bonito, que este país, que esto, que lo otro, que no sé qué. Y resulta que tomo la decisión con mucha fuerza, ¿verdad? Mucha garra. Pero ya el 14 de febrero, ¿verdad? Ya todas las cosas cambiaron. Cuando comencé a ver las historias de la gente, dándose flores y todo lo demás. Y yo, ¡ay! Por ahí anda mi hermano, dice que lloraba súper feo yo en ese entonces. Hasta le decía, hey, ¿puedo ir a dormir con vos? Porque me sentía solo ustedes. Y el Señor comienza a tratar mucho con mi corazón en ese entonces. Pero lo que quiero llegar es que yo había hecho un pacto con el Señor, un pacto de bendición. Yo había decidido entregarle toda mi vida a Él. Y una de las cosas que a mí me abrieron paso a entender que Andrea iba a ser mi futura esposa fue cuando una noche yo le hice la pregunta y le dije, si un día el Señor nos llama a servirle completamente a Él y dejar todo botado a causa de servirle a Él, ¿usted lo haría? Y ella me dijo, claro que sí. Y yo dije, esta es la mujer, dije yo. Pero había gente que no estaba de acuerdo, porque lastimosamente entronizan mucho posiciones de liderazgo pensando que uno camina en el aire. Yo en ese entonces era líder de jóvenes para la organización en la cual servía y tuve que perder amistades, nos tocó hacer sacrificios, pero en todo momento escuché la voz de Dios mientras yo le preguntaba si a ella le agradaba el Señor para mí. Y hoy en día vamos a cumplir ya casi 4 años en unos cuantos días de estar casados. Sí. Les cuento esta historia porque es bien fácil tomar decisiones a base de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos. Los sentidos son nuestro primer contacto con la realidad. Y este pasaje nos lleva a entender que todos en general es más fácil tomar decisiones sin consultar a Dios. ¿Por qué es más fácil? Porque si consultamos al Señor, lo más seguro es que en algún momento nos vamos a ganar un no. No te conviene. Y otra cosa que he identificado es que es mejor, sarcásticamente, ¿verdad? Es mejor tomar decisiones sin Dios porque es más fácil echarle la culpa a alguien que no vemos. Y yo conozco personas que vienen a nosotros y nos dicen, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué solo esto me pasa a mí? ¿Por qué no puedo salir de esto? La pregunta es, ¿tu vida le pertenece a Dios? Ese proceso que estás pasando, ¿se lo consultaste al Señor? Y la respuesta siempre es no. ¿Y por qué le echas la culpa a Él?
Es como yo echarle la culpa de mi depresión a Dios. Yo agarré un resentimiento con Dios a mis 20 años porque no sanó a mi mamá. Yo agarré un resentimiento en contra de Dios. Yo no quería saber nada de Dios. Yo detestaba a los cristianos. Yo no quería saber nada de lo que tenía que ver con Dios. Porque era más fácil echarle simplemente la culpa a Él de mi situación que hacerme responsable de ella por mis decisiones, por los pactos que yo había hecho. Y vemos que el pueblo de Israel no consulta al Señor antes de hacer este pacto con los gabaonitas. ¿Y qué consecuencias trae este pacto? Que les toca hacerlos parte del pueblo porque no podían romper ese pacto, porque si no hubieran caído en pecado ante el Señor. Y es que el mundo les va a presentar un sinfín de ilusiones, un sinfín de razones para que ustedes entablen relaciones de pacto con trabajo, con sentimental, de amistades y de cualquier forma. Y siempre va a haber una falsa ilusión que los va a llevar a querer comenzar a hacer cosas que el Señor no quiere que ustedes hagan. Y lo mejor de todo es que podemos tener acceso al Señor, porque el Señor siempre está disponible para ser consultado de todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. He conocido personas que les han salido los trabajos de su vida, ¿verdad? Ganando en dólares, les compran toda la alacena, les dan carro, les pagan todavía depreciación por el carro que ya o sea, unas cosas así. Pero ¿qué significa dejar de congregarse, dejar de asistir a la comunidad, dejar de estar ahí para el Señor, dejar de servir? Y aquí es donde viene lo interesante, no consultan al Señor. Y después viene el detalle, cuando están vacíos, están solos, pero decidieron no consultar al Señor. No ser guiados por el Espíritu de Dios y su palabra nos va a llevar a hacer pactos en relaciones, economía, amistades, empresarialmente y otros ámbitos que traerán dolor y peso a nuestra vida. Con solamente el Señor no ser consultado y nosotros hacemos pactos, eso va a traer dolor a nuestras vidas. A nosotros a veces se nos acercan solteros y solteras, algunos cabezones. Pero a veces se nos acercan y nos dicen, estoy conociendo a alguien. Ah, de verdad, sí, me encanta, es guapo, tiene una quijada de superhéroe. Sí, me estoy describiendo. y es trabajador y todo lo demás. Súper. ¿Es cristiano? ¿Cree en Dios? No te estoy haciendo esa pregunta. La vamos a reformular. ¿Ama a Dios? Pues cree en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Entonces se encuentran con una pared porque para nosotros el filtro es que ame al Señor por todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no viene el llorar y crujir de dientes. Y hemos conocido parejas en noviazgo, amistades, matrimonios, que se han metido a relaciones sin consultarle al Señor. Y una de las cosas que hemos observado en los años que tengo de servirle al Señor es que los dos se apagan de servirle al Señor o uno de los dos se apaga. ¿Por qué? Porque no es una relación de propósito en el Señor. Y se puede volver una relación de pacto, de alianza, que trae ligadura, pero si no es algo que al Señor le agrada,
lastimosamente va a ser un peso que le va a tocar llevar, si no es por un buen tiempo, para el resto de su vida. Y les comparto el qué. Mi papá era un hombre que creció en un hogar donde casi nunca se hablaba de Dios. Tal vez para los funerales, para tal vez un bautizo, si era que tenían. Mi mamá, en cambio, crece dentro del Evangelio. Mis abuelitos llevaron a mi mamá desde muy pequeña a conocer al Señor. Cuando mis papás se conocen, entablan una relación y mi abuelita le preguntaba a mi mamá, ¿estás segura que te vas a casar con él? Sí, le decía mamá. Sí, mamá, le decía, pero mi mamá bien segura. Y mi abuela, con su sabiduría, simplemente le dijo que con tu proceder lo lleves a los pies del Señor. Porque mi abuela sabía. Y miren, pasaron 16 años. 16 años donde yo siempre tuve a mi papá en casa y todo lo demás, pero él tenía una doble vida, tenía relaciones extramaritales. Nosotros nunca nos dimos cuenta que mi mamá sabía, pero lo más seguro es que sabía, pero nunca quiso armar un relajo dentro de mi casa, porque las mujeres siempre saben ustedes, siempre. Sí. Y pasaron 16 años de mi mamá orando por la vida de mi papá, hasta que un día mi papá se encuentra con el Señor y decide entregarle todo lo que era él y comienza una nueva historia para mi familia y para mi casa, que eso voy a terminar de contarles más adelante. Pero algo que sucede dentro de este pasaje es que Israel hizo un pacto, una alianza que no podía ser quebrantada. Pero en medio de todo ello, el Señor hizo algo simplemente por gracia. Las falsas alianzas se convierten en peso dentro de nuestro llamado para el Señor. Porque hay gente que tiene llamados extraordinarios de parte de Dios, pero toman decisiones sin consultarle al Señor y todo eso se retrasa, todo eso se oprime, todo eso queda ahí. Porque queremos tomar decisiones con nuestro propio juicio y a veces nuestro propio juicio está nublado por nuestras propias emociones. Las emociones no son malas. Las emociones son buenas, las emociones son dadas por el Señor, pero necesitan estar sujetas al Espíritu de Dios para que puedan ser de bendición para todos. Pero muchas veces hacemos pactos de alianza con situaciones, con personas, simplemente porque lo sentimos. Algo que sucede en el pueblo de Israel es que cuando los gabaonitas llegan, que les mostraron su ropa rota, pan mohoso, sus sandalias completamente desgastadas, porque era simplemente fácil mostrarse y todavía sus líderes les explicaron el discurso que tenían que dar para que los israelitas les creyeran. Y así se presentan los falsos pactos, se te presentan con lástima. No me dejes porque si me dejas, me voy a suicidar. Si me dejas, me voy a cortar. Si dejas de hacer negocios conmigo, te va a ir mal. Si te vas de este lugar, el Señor te va a maldecir. Así trabaja el enemigo para tenerte atado a cosas que están haciendo que tu llamado en el Señor no crezca. Y a veces el convencimiento viene de lo material, de lo que vemos, de lo que sentimos, cuando en realidad el convencimiento tiene que venir de parte de Dios diciéndote, este es el camino que quiero que camines. Porque yo he escuchado historias, hemos visto historias de personas que, comenzamos a andar, comenzamos una relación, me encanta que le sirvas al Señor, pero yo no estoy listo. Me encanta que hagas esto para el Señor y te admiro, te respeto y te apoyo. Pero nunca
el otro lado decide someterse al Señor de ninguna forma. Y esto es un peso que se arrastra. Para mí esto era tan importante en cuanto a mis relaciones sentimentales, que a mí me conocieron por estar soltero muchos años donde yo servía. Era cotizado. Pregunten ahí, ¿no? Hasta que Andrea me ganó. Y para mí era un temor, era un temor al Señor encontrarme con una persona que no compartiera el llamado que Dios tenía para mi vida. Y tenía mucho miedo, pero me encuentro en medio del camino tomando siempre decisiones para que nada me alejara de lo que yo hago para el Señor. Y me encuentro con alguien que está bajo el mismo pacto con el Señor. La vez pasada recordaba, o estaba recordando con este mensaje, cuando nos casamos con Andrea, Andrea renuncia a su trabajo una semana antes de casarnos. Yo tenía mi negocio, pero mi negocio era una mochila, ustedes. Ahí tenía todo. Y yo llego a la casa con una mochila. No sé por qué me dio por regalar casi toda mi ropa a ustedes. Y cuando llegué a la casa, y su ropa, me dice Andrea, no, la regalé toda. ¿Por qué hizo eso? Me dice. Las cosas son viejas, todo hecho nuevo. Ajá, y me bota los boxers que tenía. Y los que no se han casado, eso les va a pasar, les van a botar ropa. Y resulta que viene la preocupación, ¿qué vamos a hacer? A creerle al Señor. Y comenzamos solamente con mi negocio, el Señor nos proveía, pero el Señor nos estaba procesando, tarará, tarará. Y digo yo un día, viene una familiar y me dice, sobrino, fíjate que están contratando personas en tal ente del gobierno, sería bueno, te voy a conseguir para que apliques para trabajar en recursos humanos. Y yo dije, bueno, tiene algo que ver con mi carrera, puedo optar a estar en ese lugar, voy a aprender, voy a tener un sueldo fijo y todo lo demás, pero lógicamente te acapara toda tu semana. Y estando ahí atrás, en aquella zona, viene un siervo del Señor y se me acerca y me dice, dice el Señor que no tengas miedo de lo que estás haciendo. Y yo que está bien, Señor. Pasa un tiempo, como a los 6, 7 meses se me vuelve a meter la idea de lo mismo. Voy a comenzar a buscar un lugar y todo lo demás. Y se me acerca otro siervo y me da una palabra bien parecida a la que había recibido en ese momento. Y yo dije, ok, Señor. ¿Saben por qué? Porque mi pacto con el Señor es entregarle completamente mi vida, mi tiempo, todo lo que radica en mi vida. Nuestro matrimonio le pertenece al Señor. Todo lo que nosotros hacemos es intencionalmente para darle el tiempo al Señor para poder servirlo, para edificar su reino, para caminar en su gracia y todo lo demás, porque ese fue mi pacto con el Señor en aquel momento. Y sus vidas, cuando caminan de esa forma, créanme, no caminan con peso muerto atrás. Porque nos ha tocado romper pactos antiguos, tanto en la vida de ella, así como en mi vida, para poder caminar livianos. Y quiero contarles algunas cosas que van a servir para que su vida pueda caminar con peso liviano y que puedan caminar dentro del llamado y el propósito de Dios. Y lo primero es que entiendan que Dios siempre, repita conmigo, Dios siempre está disponible para ser consultado. No se pierda, Dios siempre está disponible, Dios siempre está a unos centímetros de rodilla
a unos cuantos metros de distancia para que usted pueda consultarlo en decisiones trascendentales de su vida. Si usted está por entablar un negocio, una relación sentimental, si ya lo tiene, Dios puede ser consultado. A Dios no le estorba, a Dios no le desespera que nosotros lo busquemos hasta la cosa más tonta que existe en el mundo. Nosotros con Andrea ya tenemos nombre para nuestros hijos. Y ambos comienzan con B. Y por el día del cumpleaños de este año, de ella, nosotros pasamos mucho tiempo juntos generalmente. Es bien difícil sorprenderla porque anda pegada a mí. Y cuando yo saco mi celular está así. Pues le digo, ¿qué quiere, mi amor? No, quiero un jean. Ok, vamos a buscarlo. Le digo, la voy a dejar en el mall y voy a ir a visitar un cliente y luego voy a regresar. Me le zafé. No le mentí porque sí es cierto. En la pasada quedaba el cliente, me fui a comprarle flores, me fui y después el Señor me habla y solamente se me viene una cadena con la letra B. Pero puede ser una tontera. Vengo yo y consulto al Señor, Señor, ¿de verdad esto viene de ti? Y Señor, sí. Quizás para mí en ese momento era una tontera. Me le fui a esconder, me fui a una de esas kioscos de joyas y comencé a buscar y la muchacha me enseñaba, puede regalarle esto, y yo vigiando que no me viera Andrea. Y encontré la cadenita con la letra B, una cadena preciosa. Se la envolví, me fui ese día sí hice ejercicio. Regresé al carro, dejé las cosas ahí y luego regresé. Y ella, ¿le gusta, mi amor? Y yo, sí, ¿verdad? Ahí enseñándome. Y cuando vamos al carro, están las flores. Y dice, ay, qué lindo, mi amor. Y cuando ella agarra y saca la cadena, comienza a llorar. Yo ahí supe que venía del Señor. Y me dice que ella iba caminando y que vio la cadena. Y que quería comprarse una cadena con la letra B. Pero en eso dijo, mi esposo me va a regañar si hago esta compra impulsiva. Y se fue. Parecen cosas tontas, pero el Señor desea que usted haga pactos de alianza con Él para que su vida sea más ligera y más preciosa. La vida en el Señor es algo tan hermoso. Yo me acuerdo la primera vez que yo me monté en un avión, ustedes. Yo parecía la India de María en el aeropuerto. Y cuando el avión comenzó a salir de aquí de Toncontín, y yo viendo hacia abajo, ya está mi casa. Pero me puse a llorar porque dije, de cuánto me hubiese perdido si me hubiera quitado la vida. Pero hice un pacto con Dios, un pacto de bendición. El Señor quiere bendecir su vida. El Señor quiere que usted rompa pactos con las tinieblas, con la tristeza, con la depresión. El Señor quiere que usted rompa pactos que no bendicen su vida porque Él quiere bendecirlo. Hacer evidente la presencia de Dios en nuestras vidas. De alguien que yo he aprendido muchísimo, del pastor Javier, porque él siempre nos dice, seamos intencionales con la presencia de Dios, creamos que Él está ahí. Y les compartía una historia de cuando un muchacho se me acercó y me dijo, Julio, yo soy adicto a la pornografía. Ya no sé qué más hacer, cada día esta lucha se vuelve más fuerte. Y yo le pregunté, ¿quién es tu papá? El Señor. Ok, ahora trasladémoslo al plano natural. ¿Verías pornografía enfrente de tu papá? Él me decía, no, ni loco.
hace evidente la presencia de Dios en tu vida cada día. Porque cuando crees que la presencia de Dios está a tu lado, te va a dar fuerzas, te va a bendecir, te va a impulsar, te va a dar sabiduría, te va a proteger. Porque cuando hacemos evidente la presencia de Dios en nuestras vidas, y cuando quieran venir temporadas donde la ansiedad, donde la tristeza, donde la decepción vengan, usted pueda decirle: Señor, estás aquí. Transforma y ministra mi vida. No confíe en su propio juicio. Y aquí quiero comparar la historia de lo que estaba sucediendo con los gabaonitas con la historia del rey Acab. El rey Acab en aquel entonces era un rey de Israel que había decidido casarse con Jezabel. Jezabel, una profetisa, una mujer que era de un pueblo pagano, que adoraba a otros dioses, que hacía sacrificios a Baal. Se casa con Acab y Acab entrega el reino de Dios a las tinieblas. Hacer pactos con las tinieblas te van a provocar 3 cosas en tu vida. Y la primera es sequedad. Hubieron 3 años y medio donde no llovió en Israel por causa del pacto de Israel con Acab. Y el profeta Elías oró al Señor para que no lloviese en este tiempo. Hay gente que dice: no entiendo cuándo voy a ver la bendición de Dios. Hoy vamos a orar porque el Espíritu les revele qué pactos han hecho en sus vidas desde muy pequeños. Quizás pueda ser algo reciente que ha traído sequedad a sus vidas, ha traído peso. Segundo, trae enfrentamiento. Porque mi familia y mi vida siempre está lleno de pleitos. ¿Qué pacto hay por ahí que usted ha hecho? Pacto de cualquier forma que ha traído conflicto. Y tercero, trae juicio sobre nuestra casa, sobre nuestras generaciones. Pero en medio de toda esta historia de los gabaonitas, de todo ese gran pasaje que les leí, viene la gracia del Señor sobre ellas. Aún los pactos que han traído peso a su vida pueden ser rotos o pueden ser redimidos, porque hacia 2000 años recibimos la mejor oportunidad que hemos recibido, y fue el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario para que todos fuésemos libres de todo pacto de maldición sobre nuestras vidas. Y ocurre algo precioso en los gabaonitas. Pero hubo algo que sucedió en este pueblo que hizo que ellos encontraran misericordia en el Señor. Y fue que ellos reconocieron al Dios de Israel como su propio rey. La única forma es que ese pacto se someta a nuestro Dios, a Jesús. Y algo hermoso que sucede en ellos es que reconocieron quién es Dios, afirmaron su fe en el Señor, confiaron en la alianza con el pueblo de Dios, abandonaron su propio pueblo para aliarse con el pueblo de Dios, obtuvieron una posición privilegiada dentro del pueblo de Dios, porque se convierten en servidores del tabernáculo donde la presencia de Dios estaba. Gabaón, la ciudad de la cual ellos venían, se convierte en una ciudad donde la presencia de Dios descansaba. Se convierten en hombres que un día son parte de la construcción del muro de Jerusalén con Nehemías. Hay varios gabaonitas dentro de los valientes de David. Dios comienza a hacer cosas extraordinarias en este pueblo, pero bajo una condición, y es que el pacto que han hecho
caiga bajo los términos del Señor. Si usted tiene una relación de pacto que no bendice su vida, esa bendición de pacto tiene que someterse ante el Señor. La bendición del Señor quiere llegar a sus vidas, pero necesitamos romper pactos con el enemigo, de forma consciente, de forma inconsciente. Yo hoy en la mañana recordaba que cuando mi mamá murió, yo prácticamente hice una alianza con la depresión y con la tristeza. Porque decía, pobrecito yo que estoy sufriendo. Pero el día en que yo hago un pacto con el Señor, todo eso es completamente transformado. El día en que mi papá le entregó su vida a Cristo, todo en mi casa cambió. Jesús comenzó a orar en mi casa, en mi familia, y hoy ese pacto ha alcanzado mi vida y va a alcanzar mis generaciones enteras. Hoy el Señor quiere hacer algo en su vida, con su familia, con su matrimonio, con su noviazgo, con sus relaciones de amistad, en todo ámbito. Si hay matrimonios que comenzaron mal en algún momento y eso ha traído dolor a sus vidas, hoy pueden encontrar gracia. Hoy pueden encontrar restauración en el Señor, sometiéndose al Dios que hoy conocemos, a Cristo Jesús. Sus vidas pueden ser transformadas y rectificadas en Él.